En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Yo tengo curiosidad y yo me imagino que ustedes también. Cetoacidosis diabética. Lo primero que te tengo que preguntar es ¿qué es? Pues mira, es una condición muy deteriorante, ¿ok? Y los pacientes pueden llegar hasta la muerte, es bien peligrosa. Podemos ver esto, por ejemplo, son casos que ocurren agudamente, ¿verdad? Esta condición se desarrolla por los pacientes que tienen, la mayoría tienen tipo diabetes tipo 1. O sea, que es la que da en la edad pediátrica, como le dicen, la diabetes juvenil, pero que una vez se diagnostica va a estar con nosotros el resto de la vida y son los que se tienen que poner insulina. ¿Por qué ocurre? Pues mira, la razón es porque estos pacientes, su páncreas no tienen y no produce la insulina. Las células betas del páncreas, que son las responsables en producir la insulina, pues están deficientes. El mismo cuerpo creó anticuerpos y dañó el páncreas. Así que vemos que esta condición aguda sucede mucho en los niños. También puede suceder en los adultos porque no hay insulina. Ese es el problema. Al no haber una insulina, ese es el método y el mecanismo de transporte donde se lleva el azúcar como fuente de energía dentro de la célula. Cuando hay un daño, o sea, cuando esto ocurre, que no hay la insulina para transportarla, el cuerpo humano trata de compensar y buscar fuentes de energía. Entonces empezamos a producir, empezamos a crear azúcares y empezamos a sacar de nuestros músculos los aminoácidos para hacer gluconeogénesis, que es básicamente crear azúcar uno mismo, y empezamos a hacer de otros mecanismos, recoger grasas para producir fuentes de energía, y como parte del proceso, las dos fuentes de energía que nuestro cuerpo puede crear, uno es el azúcar que nosotros mismos hemos creado y los ketos, básicamente. Así que tratamos de que el cuerpo funcione, pero básicamente ocurre una acidosis. Entonces eso lo que hace es que vamos perdiendo función, porque si tenemos que sacar de los músculos, si tenemos que sacar de aquí y de allá, entonces vamos deteriorando otras partes del cuerpo, ¿no? Sí. El paciente se presenta de esta manera. Usualmente llega a sala de emergencia o ocurre en algún lado, en su casa, en el parque. Y los niños, cuando ocurre, hay dos razones primordiales. Una es que no se ha reconocido que el niño tiene diabetes tipo 1 y la otra es lo que yo le llamo la rebeldía. Y es que el niño, pues básicamente no utilizó la insulina adecuadamente o no se la puso. Y otra razón que quiero también es las infecciones o enfermedades que pudiera ocasionar que haya un trastorno dentro del azúcar e insulina. Así que básicamente encontramos que el paciente empieza a respirar rápido, él tiene un olor como acetona que le sale de la boca, el paciente tiene dolor abdominal, evoluciona a la náusea, evoluciona a vómitos. Es un paciente que se encuentra totalmente deshidratado, empieza a orinar mucho, y todo esto lo lleva, ¿verdad?, a que el paciente pierda el conocimiento, no pueda, ¿verdad?, su cerebro no pueda funcionar. O sea, que entonces empieza como una cascada, ¿no? Sí. De eventos a ocurrir en el cuerpo que Sí. hay que tener mucho cuidado. El problema, ¿verdad?, cuando tenemos diabetes a tan temprana edad, es que como tiene que inyectarse insulina, muchas veces resulta cansón, es tedioso, ¿verdad?, para muchos de estos pacientes. Y yo me imagino que ese mismo cansancio a veces les hace que no se la quieran poner o que se les olvide. Sí, los niños entran en unos periodos de rebeldía. Donde ellos pues básicamente no se dicen, ¿verdad?, ¿por qué lo tengo que hacer? Y hasta que no se topan, ¿verdad?, con unos episodios como una ketoacidosis, donde ellos están en el borde de la vida y la muerte, pues básicamente no interpretan adecuadamente lo que está sucediendo. Son niños.
Claro. O sea, que papá y mamá tienen que estar vigilantes y tienen que ser las personas que estén ahí con estos niños ayudándoles. Porque no es meramente inyectarse insulina, doctor, es que hay que también vigilar lo que comen. Sí, es correcto, ¿verdad? Estos niños, básicamente, la carga calórica, hay que medirles, ¿verdad? La cantidad de azúcares o carbohidratos simples que ellos pueden ingerir, porque los niños, ¿verdad?, les encantan los dulces y que están predispuestos, ¿verdad?, en muchas actividades a consumir las azúcares, pero tienen que ser totalmente controlados. Si nosotros podemos identificar que es cetoacidosis diabética, ¿podemos frenar el que se deteriore y que pueda llegar a la muerte? Sí, como parte de la terapia, ¿verdad? Como explicaba antes, esto es una emergencia, una ketoacidosis, el paciente hay que hidratarlo, al paciente hay que poner insulina, y todo esto puede llevar, ¿verdad?, a que podamos evitar que el paciente muera, vamos a decir, pero el paciente está en una condición totalmente delicada durante ese proceso que se está reviviendo el paciente. Así que como ya hubo un daño, hay que esperar un tiempo bajo observación donde estos pacientes tienden a morir o la muerte es causada a través de arritmias cardíacas, porque hay un desajuste en electrolitos, especialmente el potasio. Wow, o sea que la complicación a que los lleva a tan temprana edad es una verdad difícil. El otro día, ¿verdad?, estaba hablando para la teleaudiencia sobre que los diabéticos es mucha la gente, ¿verdad? Y sobre todo lo que son pediátricos, que sufren mucho de trastornos de ansiedad y depresión, pero sobre todo en el caso, ¿verdad?, de la edad pediátrica, que se dan atracones de azúcar y los puede llevar a la muerte. Oh, sí. Sí, muchos de estos casos, ¿verdad? Básicamente la carga de carbohidratos dentro de, ¿verdad?, de su sistema versus la compensación de insulina los puede llevar a una ketoacidosis. O sea que nosotros tenemos entonces que como padres estar vigilantes, ayudar a estos niños a entender, hablar con ellos y explicarles que una vez tienen este diagnóstico, esto va a ser para toda la vida. O sea, tener diabetes tipo 1 es una condición de toda la vida. Es de toda la vida. El paciente va a utilizar insulina exógena, es decir, que se va a estar inyectando insulina todo el resto de su vida, hasta, ¿verdad? Hay estudios que están avanzando diariamente, así que esperemos que lleguemos al momento de que podamos revivir esas células del páncreas y, ¿verdad?, que el paciente vuelva a tener su función autónoma, donde él no tenga que ponerse insulina, sino que su mismo cuerpo la produzca, pero pasará muchos años. O que por lo menos podamos tener, ¿verdad?, el beneficio de la gente de la diabetes tipo 2, quienes están en medicamentos orales, no necesariamente inyectándose insulina, y que podamos quizás en esa edad pediátrica tener entonces medicamentos orales que sea mucho más fácil para los adolescentes y los niños ingerirlas durante el día y mantener entonces esos niveles, ¿verdad?, como deben ser, balanceados totalmente en el cuerpo. Y entendiendo que la buena alimentación y el ejercicio, esa actividad física es importante para que esa diabetes se mantenga, ¿verdad?, sí, equilibrada. Correcto. Y quiero, ¿verdad?, también decir que los pacientes tipo 2, los pacientes diabéticos tipo 2 también pudieran caer en una ketoacidosis. No es muy común, pero pueden ser estos pacientes que básicamente tienen una infección, vamos a decir, o como una pulmonía, una celulitis, un absceso, y provoca una cascada, ¿verdad?, dentro de su cuerpo y pudieran, ¿verdad?, desarrollar una ketosis. O sea, que es importante que estemos vigilantes, nos tenemos que cuidar, tenemos que estar muy pendientes porque la diabetes en Puerto Rico, en todas las edades, pediátrica y en la adultez, los niveles son muy altos en lo que a prevalencia se refiere. Voy a continuar hablando con el doctor Orville Martínez, pero me voy ahora a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.